Hola a todos y bienvenidos a Hablemos con Lenguaje. El día de hoy vamos a tener a tres expertos hablando sobre el lenguaje y la comunicación en el mundo actual. El día de hoy nuestro tema de podcast va a ser los medios de comunicación, realidad o mentira. Y para eso vamos a estar hablando primero de Miranda Fricker. Soy Laura Alejandra Carreño y en esta sección hablaremos de un tema importante, la injusticia epistémica y cómo se refleja en la forma en que consumimos noticias. Pero, ¿qué es la injusticia epistémica? Imagina que tu presencia es un crimen, pero cuando intentas contarlo a la policía, tus palabras son desestimadas porque eres una persona joven o de un barrio marginal. Esa es la injusticia epistémica, la discriminación en el acceso al conocimiento y la verdad. Nuestra autora, Miranda Fricker, la filósofa que acuñó este término, nos dice que hay dos tipos principales: injusticia testimonial, que es cuando tu testimonio es desacreditado por tu identidad, y la injusticia hermenéutica, cuando no tienes las herramientas para comprender tus propias experiencias o la de otros. Pero seguramente te preguntarás, ¿y cómo se relaciona esto con las noticias? Bueno, las noticias, como sabemos, no son siempre un reflejo objetivo de la realidad. Están sesgadas por la cultura, la política e incluso las preferencias personales de los periodistas. Es por eso que quiero que recuerdes lo siguiente. La verdad no es absoluta, depende del contexto y de la perspectiva. Busca diversas voces y construye tu propia epistemología. Ahora con ustedes hablaremos sobre McLuhan. Hola a todos de nuevo, en esta parte hablaremos de McLuhan, las tecnologías de la comunicación y cómo siguen siendo súper relevantes en el periodismo contemporáneo. McLuhan, con su famosa frase, el medio es el mensaje, nos enseñó que no solo importa qué decimos, sino cómo lo decimos. Piensen en cómo consumimos noticias hoy en día. Facebook, Instagram, Twitter, estas plataformas no solo transmiten noticias, también moldean cómo las percibimos. Por ejemplo, en Twitter todo se reduce a 280 caracteres, lo que nos obliga a consumir información rápidamente, a menudo sin contexto. McLuhan diría que esa plataforma está moldeando nuestra percepción de las noticias y que nos hace consumir información rápido y sin profundizar mucho. Además, los algoritmos en estas redes deciden qué noticias vemos según nuestros intereses, creando burbujas informativas. Esto limita nuestra exposición a diferentes puntos de vista y McLuhan estaría fascinado y preocupado por esto. Porque la democratización de la información es otro tema clave. Hoy cualquiera puede ser reportero con un smartphone, lo cual es genial, pero también ha llevado a la proliferación de noticias falsas. Durante la pandemia vimos cómo los rumores se propagaban rápidamente en WhatsApp y Facebook, y McLuhan diría que el medio digital amplifica tanto la información como la desinformación. Para cerrar, las ideas de McLuhan nos ayudan a entender mejor cómo las tecnologías de comunicación están transformando el periodismo, desde la forma en que las redes sociales moldean nuestra percepción hasta cómo los algoritmos crean nuestras burbujas informativas, y por eso piensen en esto la próxima vez que hagan scrolls en sus redes sociales. Hasta la próxima. Por último, pero no menos importante, cerraremos con Orwell antes de una reflexión. Muchas gracias por la invitación, es un placer estar aquí. Hoy quiero hablarles sobre el ensayo de George Orwell, Política y el lenguaje inglés, y hacer una comparación con los medios de comunicación actuales. El tema central de Política y el lenguaje inglés es la relación entre el lenguaje y la política, y cómo el lenguaje puede ser utilizado como una herramienta de manipulación. Orwell argumenta que el lenguaje se ha corrompido por la política y que esta corrupción del lenguaje facilita la propagación de ideas políticas engañosas y peligrosas. Según Orwell, el lenguaje político contemporáneo está lleno de eufemismos, términos vagos y jerga innecesaria que buscan ocultar la verdad y confundir a la audiencia. Claro, Orwell critica el uso de frases hechas y clichés, que simplifican el pensamiento y permiten que las ideas complejas se presenten de manera engañosa. Por ejemplo, menciona como frases como llevar a la democracia o pacificación. Son usadas para disfrazar acciones de agresión militar y dominación. El lenguaje se convierte en una herramienta para evitar el pensamiento crítico y para que el público acepte políticas cuestionables sin reflexionar realmente sobre ellas. Claro, los medios de comunicación al día de hoy siguen utilizando muchas de las técnicas que Orwell describió. Por ejemplo, utilizan eufemismos y el lenguaje vago, que es muy común, como por ejemplo decir daños colaterales en lugar de muertes de civiles o intervención militar en vez de decir invasión. Y esto es empleado para suavizar la realidad y hacer que las políticas sean más aceptables para el público. Además, en la era de las redes sociales y la información rápida, el lenguaje simplificado y las frases hechas proliferan. Los titulares de noticias a menudo utilizan términos llamativos pero imprecisos para captar la atención, lo que puede distorsionar la comprensión de los eventos. Esto se ve agravado por la polarización de los medios, donde las palabras y frases se seleccionan cuidadosamente para apoyar una narrativa específica y movilizar a la audiencia emocionalmente, en lugar de informar objetivamente, que es lo que deberían de hacer. O sea, primero es crucial fomentar el pensamiento crítico. La educación debe enfocarse en enseñar a las personas a analizar el lenguaje y cuestionar la información que reciben. También es importante promover la transparencia en los medios de comunicación y exigir un uso más claro y preciso del lenguaje. Además que los consumidores de noticias deben ser más activos y conscientes. Debemos buscar múltiples fuentes de información, comparar diferentes perspectivas y estar atentos a los eufemismos y términos vagos. Al hacerlo, podemos desmantelar la manipulación lingüística y fomentar una comprensión mucho más clara y honesta de los asuntos políticos que realmente se muestran en las noticias.
Bueno, ciertamente muchas gracias a nuestras expertas por toda esta información acerca de los medios de comunicación, visto desde varios autores que hablan del lenguaje. Sin embargo, nos falta hablar de uno, un poco importante, que es John Berger. En su libro Modos de Ver, Berger sostiene que el lenguaje visual, es decir, las imágenes, son una poderosa herramienta para comunicar y moldear las percepciones. Un punto clave que aborda es cómo las imágenes pueden influir en nuestra interpretación de la realidad, especialmente a través de la publicidad y medios de comunicación. En la actualidad, este concepto es más relevante que nunca. Las redes sociales y la publicidad digital utilizan imágenes cuidadosamente seleccionadas para evocar emociones y dirigir comportamientos del público. Así, al igual que las palabras, las imágenes pueden ser manipuladas para promover cierto tipo de valores o productos, afectando nuestras decisiones y percepciones, sin que seamos plenamente conscientes de ello. Ya con esto finalizamos nuestro podcast. Muchas gracias a todos por escuchar.